Bien, estamos con Timbo Sam, amigo senegalés y militante antirracista o militante Timbo Sam. La primera pregunta que quisiéramos hacerte, en primer lugar, bienvenido a nuestra revista. Tú dices que hay muchas personas que dicen yo no soy racista, pero, y que ahí demostramos el racismo. Es lo que suelo decir siempre, ¿no? Cuando una persona dice no soy racista, pero esto significa que eres racista, porque este pero viene de algo. No soy racista, pero son muchos inmigrantes. No soy racista, pero vienen a quitarnos el trabajo. No soy racista, pero... ¿Pero qué? Mira, estamos en un mundo donde todo el mundo cabemos. Estamos en un mundo donde todo el mundo podemos compartir lo que hay. Y yo siempre lo digo, la gente racista saben perfectamente que no somos una amenaza para ellos. Y siempre lo digo, nadie ha nacido siendo racista. El racismo se aprende en las casas. Vamos a decir la verdad. Siempre nos enseñan cómo ser racista, pero nunca nos enseñan cómo no ser racista. Ahí está el problema. Entonces cuando uno te habla y te dice, no soy racista, pero eres racista. Timbo, justamente estamos hablando para una revista de educación y has hablado de la importancia de la educación. Has afirmado que no se nace racista, sino que es la educación la que nos hace racistas. Justamente, ¿qué les dirías a los educadores? Tanto a los que trabajan en el ámbito escolar como a los que trabajan fuera del ámbito escolar, los educadores sociales o los animadores socioculturales. Que cuentan la verdadera historia. De verdad, en serio, no es tan difícil. Todo el mundo sabemos que la historia de la humanidad la ha escrito un blanco. Que cuentan la historia, lo que realmente pasó. ¿Quién llegaron primero en África? Los portugueses. ¿Qué fue lo que hicieron? Masacrar. Dividieron nuestros pueblos sin hacernos ninguna pregunta. Tienen que contar estos niños la verdad. ¿Qué fue la verdadera historia? Porque muchas veces protegemos nuestros niños porque no quieren que se enfrenten el mundo de mañana. Pero el mundo es tan jodido de que estos niños no tienen que tener esta sorpresa que tienen cuando ya tienen 40 años o 30 años. Porque muchísimos niños crecen siendo ignorantes. Hasta los 30 años es cuando se dan cuenta de que no han aprendido nada. No saben nada de la historia. Que me digas la verdad, que paráis en el cole, preguntáis a vuestros niños, alumnos, cuando hablo de África, ¿qué imagen es lo que ven en vuestras cabezas? A ver qué te van a contar. Animales, hambruna, miseria. ¿Sabes por qué? Porque no conocen la verdadera historia. ¿Y quién tiene que contar la verdadera historia? Es nosotros. Nosotros que somos los africanos, nosotros que lo vivimos, nosotros que lo sentimos, porque lo cuentamos sin tener miedo. Eso es lo que diría realmente los educadores y los profesores, que dejen que nosotros contamos nuestras historias. Me ha llevado a la cabeza otro tema, es decir, muchos de los educadores sociales, las educadoras sociales, trabajan con inmigrantes y trabajan con inmigrantes africanos. ¿Qué les dirías especialmente a estas personas que trabajan con estos inmigrantes que acaban de llegar y que están buscando su espacio aquí en Europa? Mire, en este tema solo sería un consejo. Lo que les diría sería un consejo. De que nosotros cuando llegamos en este país, lo primero que nos hacen la policía es hacernos un mogollón de preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has venido aquí? ¿De dónde eres? Y cuando nos dejan libertad,
por fin llegamos los ONGs, las asociaciones, nos hacen exactamente las mismas preguntas. Cuando yo, el africano, el inmigrante que acaba de llegar, tengo 1000 preguntas que hacer. No tienen que hacerme preguntas. Lo único que me tienen que decir es, hermano, sé que acabas de llegar, tienes 1000 preguntas, pero estás en tu casa. Quédate tranquilo. Cuando quieres hacer preguntas, aquí estoy, házmelo. Yo te contestaré lo que puedo. Porque las preguntas lo tenemos que hacer nosotros, porque no conocemos nada aquí. Esto es lo que diría a las personas que trabajan con inmigrantes, que dejan de hacer preguntas. Entonces, lo que estás planteando es un cambio radical en cómo vemos el trabajo de estas personas que trabajan con los inmigrantes. Y yo enlazo que también es un cambio radical con esa visión. Es decir, esta respuesta me da un poco, o me recuerda el cómo hemos empezado. No somos racistas, pero trabajamos con los inmigrantes, pero les hacemos preguntas. Yo siempre le digo, el peor racista no es el que me llama negro de mierda. El peor racista, el que intenta salvarme. Ese es el peor racista para mí. Tú te defines como militante antirracista. ¿Cómo entiendes este trabajo, esta acción? Y además, bueno, vamos a mantener esa pregunta, porque después me gustaría también preguntar sobre tu militancia dentro del audiovisual, dentro del mundo del cine. Si puedes diferenciar las dos cosas, o si no, me hablas del... Sí, yo, mira, el activismo, como digo, ¿no? Yo soy actor activista, ¿no? Siempre lo digo. Además, soy actor activista y portavoz de la comunidad negra afrodescendiente aquí en España. Lo soy. Y siempre lo digo, el activismo debemos empezar a cambiarlo. Llevamos muchísimo tiempo diciendo lo mismo, pero no vemos un cambio. Ahora lo que tenemos que hacer es denunciar los actos de racismo y empezar a buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Para mí, digo para mí, demostrar de que nosotros estamos capacitados de hacer las cosas que hacen las otras personas. Yo soy actor, muchísima gente me sigue, muchísimos. Soy referente de mucha gente. Esta es la solución. Hacerles saber que si uno cree sus sueños y va por ella, puede conseguirlo. Si no lo consigues, no pasa nada. El fracaso es la mejor manera de empezar de nuevo con más inteligencia. No tenemos que tener miedo de fracasar. Tenemos que luchar por nuestros sueños. Si no lo logramos, no pasa nada, lo hemos intentado. Esta es la solución para mí. Por eso soy actor. Pues Timbo, yo creo que muy claro todo lo que nos hablas, y yo creo que es un mensaje muy claro para nuestros lectores, que en una revista que está intentando de alguna forma cambiar el paradigma de la educación y de la convivencia social. No sé si quieres decirnos alguna cosa más o por concluir. Solo quiero decir gracias por invitarme y nada, espero este mundo tan feo cambia. Porque, o sea, yo creo que tenemos que vernos, tener una mente crítica, ser autocrítica y ver qué es lo que estamos haciendo mal, porque nada funciona. Y cuando el problema no nos damos cuenta, sí que puede ser difícil cambiarlo, pero cuando nos da cuenta de que hay un problema, podemos cambiarlo. Los cambios costan, pero los cambios no son malos. Y si uno se equivoca, tiene que tener cara dura de decir equivocado, pero puede empezar de nuevo con mucho más inteligencia. Pues muchas gracias, y esperemos que no sea la última vez que estés con nosotros en la revista, y que no sea siempre para hablar de racismo, que hablemos de cine, que hablemos de cultura africana, que hablemos de otras muchas cosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por contar conmigo, de verdad. Muchas gracias.